hoy hablaremos de no hemos hecho nada, ¿no? No hemos hablado de acilgliceroles o hicimos acilgliceroles. No empezamos. Hoy nos tocaba. Hoy nos tocaba, ok. Entonces, los acilgliceroles son moléculas que están formadas por un alcohol graso, que es el glicerol, más uno, dos o tres ácidos grasos asociados por esterificación. Así que cualquier compuesto que tenga glicerol como base estructural de su molécula se llama acilglicerol. Y tenemos monoacilgliceroles, diacilgliceroles y triacilgliceroles. Los nombres antiguos son monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Se sintetizan todos ellos en el retículo endoplasmático liso, en particular del hígado, del tejido adiposo, del intestino y de la glándula mamaria en lactancia. En el intestino suena curioso pensar que se producen triglicéridos, pero es que es el lugar donde absorbemos la grasa y absorbemos en realidad ácidos grasos libres y monoglicéridos. Porque los triglicéridos que nos comemos se degradan gracias a la lipasa y se convierten en ácidos grasos libres que se absorben y monoglicéridos. Y el monoglicérido dentro del enterocito se convierte en diglicéridos y triglicéridos. ¿Quiénes son los precursores de la síntesis de los triglicéridos? Son dos importantes. Por un lado viene la dihidroxiacetonas-fosfato. Esta dihidroxiacetonas-fosfato proviene de la glucólisis. Y del otro lado viene el glicerol, que proviene de la lipólisis. La lipólisis es la degradación de los triglicéridos. Degradación de triglicéridos, lipólisis. No se olviden, no confundir lipólisis con beta-oxidación, que son cosas diferentes. La lipólisis es la degradación de los triglicéridos, mientras que la beta-oxidación es la degradación del ácido graso. Así que cuando degradamos triglicéridos, queda glicerol libre y ese puede ser precursor de los triglicéridos también. Y la dihidroxiacetonas-fosfato proveniente de la glucólisis va a convertirse en glicerol 3-fosfato gracias a una enzima que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Y mira, entra NAD reducido, sale NAD oxidado y tenemos glicerol. ¿Cuándo será que ocurre la producción del glicerol 3-fosfato a partir de dihidroxiacetona? Cuando yo tengo una glucólisis exagerada, cuando yo tengo una glucólisis saturada, cuando he comido demasiados carbohidratos, la glucólisis va a la vía normal, la glucosa va a la vía normal, pero la glucólisis se satura porque hay demasiada glucosa en el medio y es el momento en el que hay que empezar a desviar sustratos por otras rutas. Y se empieza a desviar la dihidroxiacetona-fosfato para formar el glicerol 3-fosfato. Evidentemente, en condiciones de abundancia de insulina. O sea, yo he comido y además tengo insulina. Ahí es cuando se produce esta vía. Si yo no he comido y si yo no tengo insulina, entonces no hay producción de triglicéridos. Y el glicerol por acá, que obtuve de la lipólisis, pues se fosforila a glicerol 3-fosfato. Y ya tengo el intermediario inicial de la síntesis de los triglicéridos. El glicerol va a ser el substrato que va a ser el precursor de los triglicéridos en el hígado, en el riñón y en el intestino. Mientras que la dihidroxiacetonas-fosfato va a ser la responsable de la síntesis de los triglicéridos en el tejido adiposo.
Aquí está el glicerol 3-fosfato proveniente de la dihidroxi o del glicerol. ¿Y qué le va a ocurrir? Bueno, fácil. Se le agrega un ácido graso, liberamos la coenzima A, se le agrega otro ácido graso y formamos el primer intermediario común de la síntesis de triglicéridos y fosfolípidos, que es el ácido fosfatídico, que va luego a agregársele un tercer ácido graso y formamos el triacilglicerol. ¿Qué es todo lo demás que hay aquí? Pues esta vía permite la síntesis del resto de los fosfolípidos. Este es el primer fosfolípido producido. El ácido fosfatídico no solamente es un intermediario en la síntesis de triglicéridos y fosfolípidos, sino que además es el precursor de todos o casi todos los fosfolípidos. Aquí tengo por un lado este ácido fosfatídico que se activa con un nucleótido y se forma CDP diacilglicerol. Y el CDP-diacilglicerol se puede convertir en fosfatidilcerina. Lo único que hice fue reemplazar el CDP y formar fosfatidilcerina. A la fosfatidilcerina la descarboxilo y la convierto en fosfatidiletanolamina. Y a la fosfatidiletanolamina la metilo 3 veces y formo fosfatidilcolina. Y de este otro lado, el de CDP-diacilglicerol se va a condensar con otra molécula de glicerol 3-fosfato y forma el fosfatidilglicerol, que se condensa con una más y forma la cardiolipina, otro fosfolípido. Y el CDP-diacilglicerol también es precursor del fosfatidilinositol. Así que ya tenemos aquí todos los precursores, todos los fosfolípidos, incluyendo los fosfolípidos que se sintetizan a partir de la dihidroxiacetona de manera directa, y esos se llaman éteres plasmalógenos. Tienen enlace éter y son los plasmalógenos. ¿Esos son todos los fosfolípidos que vamos a tener en el cuerpo? Esos son todos los fosfolípidos que tenemos, sí. Doc, entonces la síntesis de acilgliceroles va a ser que tenemos los ésteres glicerol más los ácidos grasos. Sí. Ya, y de ahí vamos a formar solamente glicerol 3-fosfato si tenemos mucha glucosa. No, la dihidroxiacetona. Ah, sí, pero sí, tienes razón. Cuando hay mucho glicerol 3-fosfato, cuando yo tengo mucha glucosa, sí. Y ahí va a ser una forma de utilizar de otra manera la energía. Almacenarla. Es una forma De de almacenarla. Claro. Claro, yo como glucosa, mucha glucosa, y si no he utilizado todo este combustible que he consumido, lo voy a almacenar. Y lo voy a almacenar en forma de glucógeno primero, pero la reserva de glucógeno se llena y entonces todo lo demás excedente se va a convertir en grasa, en triglicéridos. Esta es la clave, pues. Esto es clave porque si yo como mucho, ¿cómo es posible que si como solo carbohidratos engorde? Pues esta es la clave de la engordada, la dihidroxiacetona-fosfato. Como mucho carbo, tengo mucha dihidroxi y tengo la glucólisis saturada, entonces voy a formar grasa. Como ya dijimos, el glicerol, que proviene de la lipólisis, y se metaboliza en el hígado principalmente, intestino, riñón, gracias a la glicerolcinasa, y se convierte en glicerol 3-fosfato. Y la glucosa, proveniente de la glucólisis, entra a la glucólisis y se va a convertir en dihidroxiacetona-fosfato, que se reduce y se convierte en glicerol 3-fosfato. Esta reacción, por si acaso, es reversible. Esta tiene sus bemoles, pero también es reversible en la gluconeogénesis. Entonces tengo acá... ¿Esto ocurre en el hígado, Doc? En el hígado. Hígado, tejido adiposo. Ahora, todo esto puede ocurrir en el hígado, en el tejido adiposo, en el intestino, en la glándula mamaria y en lactancia. Aquí tengo el glicerol 3-fosfato, entonces. Este glicerol 3-fosfato va a ser sometido a la transferencia de un ácido graso
de otro ácido graso. Libero, por supuesto, las coenzimas A. Las enzimas se llaman aciltransferasas y lo que quedó aquí se llama ácido fosfatídico. Este ácido fosfatídico, ahora, para la síntesis de triglicéridos, se desfosforila por una fosfatasa de ácido fosfatídico y formamos diacilglicerol. ¿Cómo estará formado el diacilglicerol? Dos moléculas de acil y un glicerol. Ok. La primera acil es un ácido graso saturado. La segunda generalmente es un ácido graso insaturado. Y ahora vamos a agregar una tercera, el diacilglicerol, para recibir un tercer ácido graso aquí. Y se esterifica nuevamente y ya tengo un triacilglicerol, que va a estar formado por una molécula de glicerol esterificada con 3 ácidos grasos. Un glicerol esterificado con 3 ácidos grasos. Y esto si estamos en el hígado, por ejemplo, se empaqueta en una vesícula, en una pequeña molécula que se encarga del transporte de los lípidos, que es la VLDL, las lipoproteínas. La VLDL transporta triglicéridos del hígado a los tejidos y tiene en su estructura 50% de lípidos, de triglicéridos. Del intestino, los triglicéridos que se sintetizan en el intestino van a ser transportados a los tejidos y al hígado por otra lipoproteína que se llama kilomicrón. Entonces, volvemos a todo. Glicerol 3-fosfato, proveniente del glicerol o de la dihidroxiacetona. Este glicerol se fosforila, mira, un primer ácido graso, esterificado, en el carbono 1. La enzima se llama aciltransferasa 1, así la dejaremos, aciltransferasa 1. Y el producto de esta reacción se llama monoacilglicerol 3-fosfato. Monoacilglicerol 3-fosfato, o lo que es lo mismo, ácido lisofosfatídico. ¿Se acuerdan? Los lisofosfolípidos tienen un solo ácido graso, a diferencia de los fosfolípidos que tienen 2 ácidos grasos. Entonces, este es un lisofosfolípido. Monoacilglicerol 3-fosfato. ¿Qué le voy a hacer a este compuesto? Le voy a transferir un segundo ácido graso por la aciltransferasa número 2. Aciltransferasa número 2. Y lo que me queda es el ácido fosfatídico. Primer fosfolípido producido, precursor de triglicéridos y del resto de los fosfolípidos. Este ácido fosfatídico está formado por una molécula de glicerol, un ácido graso, otro ácido graso y un fosfato en el carbono 3 esterificado. Desfosforilo por la fosfatasa de ácido fosfatídico y me queda diacilglicerol. Y le meto finalmente un tercer ácido graso, que en esta ocasión puede ser saturado o insaturado, eso ya depende de la dieta, y se forman los triglicéridos, la enzima aciltransferasa número 3. Hidroxiacetona, proveniente de la glucólisis, hasta glicerol 3-fosfato. De glicerol 3-fosfato a ácido lisofosfatídico. ¿Qué ocurrió para formar glicerol 3-fosfato, ácido lisofosfatídico? Agregué un ácido graso generalmente saturado por esterificación en el carbono número 1. Al ácido lisofosfatídico le agrego un segundo ácido graso, al que también voy a esterificar, pero en esta ocasión en el carbono número 2. Ácido fosfatídico.
El ácido fosfatídico se desfosforila y formamos el diacilglicerol. Y el diacilglicerol recibe un tercer ácido graso. Gracias a la aciltransferasa 3, libero la coenzima A y me queda el triacilglicerol. ¿Los triglicéridos o triacilgliceroles son moléculas polares o no polares? ¿No polares? No polares. ¿Los triglicéridos son polares o no polares? ¿Polares? Polares, porque tiene este hidroxilo aquí. Y estos son no polares. No olvidemos que podemos tener polares con carga y polares sin carga. Estos son polares sin carga. Esa es la síntesis de los triglicéridos. Preguntas, chicos. Ahí. Sí. Sí. Todo esto que se hace para transformar los gliceroles 3-fosfato hasta triglicéridos, ¿cuál es la razón? Almacenar grasa, almacenar energía. El objetivo de tener la síntesis de triglicéridos es guardar energía. Como dijimos ya en alguna clase, los lípidos son fuente importante de energía. Nosotros tenemos dos fuentes importantes de energía. Primera, la más importante, la fuente rápida, los carbohidratos, y la segunda, la fuente más lenta y más energética, los lípidos. Como ya hemos calculado energía en lípidos, ¿no? Recuerdan cuando hablamos de la degradación de los ácidos grasos, hablamos de que se libera un montón de ATP en la beta-oxidación y acoplada siempre a la cadena respiratoria y fosforilación y Krebs. Se produce muchísima energía. Son combustibles energéticos, tanto el glucógeno, la glucosa y los lípidos. Los lípidos van a ser fuente de energía a largo plazo, mientras que los carbohidratos a corto plazo. Entonces, nuestros triglicéridos son nuestro ahorro energético. Un obeso es millonario en energía. Solo que no la usa. Doctora. Es un tacaño que guarda toda su plata. Sí. Entonces, a pesar de la dieta, si es que consumimos ácidos grasos saturados o insaturados, de igual manera se van a formar triglicéridos y etcétera. Sí, de igual manera se van a formar triglicéridos. Okay. A pesar de la dieta. Ahora, si tú tienes una dieta controlada con sin carbohidratos, como vimos cuando hablamos de lípidos en la dieta de Dukan, vas a producir menos grasa. No es que no la produces, la vas a producir, pero vas a producir menos porque no tienes suficiente carbohidrato para generar más, pero siempre vas a producir. Es indispensable para tu vida tener grasa, porque además la grasa la usas no solamente para formar, o la grasa no solamente son triglicéridos, también tenemos a los esfingolípidos, a los fosfolípidos, que son fundamentales y que necesitan ácidos grasos y que tenemos que producir permanentemente. No podemos vivir sin grasa. Podemos no comerla, pero nosotros la producimos. O podemos comerla y la almacenamos en grandes cantidades. La grasa es indispensable, es una de nuestras macromoléculas. Las proteínas, por otra parte, sí pueden producir energía, pero no es lo más fácil, no es lo más sencillo, no es el proceso habitual del cuerpo para la producción de energía, pero recuerdan, los aminoácidos se fragmentan y pueden ser gluconeogénicos, pueden ser glucocetogénicos o cetogénicos y de esa manera también ser combustibles energéticos, pero no es lo primero que utilizamos. Primero usamos carbos, luego lípidos y finalmente proteínas. ¿Alguna otra consulta? Ok. Ahora vienen las primas de los triglicéridos. Las primas son los fosfolípidos, glicerofosfolípidos. Los fosfolípidos son compuestos por una molécula de glicerol, esterificados con dos ácidos grasos, en el carbono 1 y en el carbono 2. Como ya dijimos, en el carbono 1 el ácido graso es generalmente saturado. En el carbono 2 el ácido graso es generalmente insaturado. Y en el carbono 3 tenemos esterificado el fosfato. Y eso ya es un fosfolípido. Ahora yo le puedo agregar alguna otra cosa. Le puedo agregar otro alcohol asociado al fosfato.
y ya tendré fosfatidilcolina, serina, etanolamina, inositol. Se sintetizan en el retículo endoplasmático, cara citosólica, y son anfipáticos. ¿Qué quería decir anfipático? Pueden funcionar como ácido como base. No. Hidrosolubles Tienen una o cara lipo. polar y otra impolar. No polar. Exacto. Exacto. Tienen una cola polar y una cola, un extremo no polar. Y los fosfolípidos son anfipáticos, tienen una partecita polar y una partecita no polar. Si se acuerdan, yo les hice mi dibujito por ahí de los fosfolípidos. Mientras yo dibujo los fosfolípidos, díganme cuáles son las funciones de los fosfolípidos. Se encuentran en la membrana plasmática de las células. Ok, están en la membrana plasmática, luego... Función estructural, función energética. Ok. Los fosfolípidos no dan energía. Esto es una insaturada, una locura. Pueden estar como señales de muerte en apoptosis. Claro, porque son segundos mensajeros celulares. Este lo voy a poner en azul. Y esto puede estar asociado o no sustituyente. Entonces, este hermoso dibujo es un fosfolípido. Esta molécula de acá es el glicerol, con 3 áreas para unirse. Aquí tengo un ácido graso, aquí tengo otro ácido graso. Este es saturado, este es insaturado. Y aquí hay un fosfato. Este fosfato, esta es la cabeza polar. Y aquí hay otro, puede haber otro sustituyente. Entonces, esto de acá es lo que denominamos cabecita polar, que va a estar hacia el lado exterior de la membrana. No puedo escribir. Tengo que comprarme un lápiz y una computadora que tenga esa cosita de los lápices. Bueno, este de acá es el extremo polar, que se va a poner hacia la parte exterior de la membrana, hacia afuera y hacia adentro. O sea, hacia afuera, hacia cara, que será hacia el exterior de la célula y hacia la cara citosólica. Y esto es lo que está entre la membrana. Así que esto es transmembrana porque está polar y esto es hacia el citosol o hacia el espacio extracelular donde va a estar la cabecita polar. Entonces, las funciones de los fosfolípidos que ustedes mencionaron, unas 2 o 3, 2 nomás, dijeron que son parte estructural de nuestras membranas. No solo están en las membranas, están en las membranas, el colesterol está en las membranas. Carbohidratos hay en las membranas, pero las membranas están formadas de fosfolípidos, es una bicapa lipídica. Es un componente fundamental en la estructura de las membranas. Las membranas están formadas por la bicapa fosfolipídica acompañada de proteínas integrales y algunos carbohidratos, algunas proteínas extrínsecas también, pero el componente que ayuda al armado de la membrana es el fosfolípido. Los fosfolípidos, como ya dijeron, pueden ayudar en la señalización celular, no solo en apoptosis, sino en un montón de procesos de señalización, y ahí tenemos a los segundos mensajeros celulares. Inositol, 3-fosfato y diacilglicerol, los más importantes. Son además receptores de membrana celular, así que como están en la membrana, pueden ser receptores, pueden ser antígenos de superficie, pueden ser receptores para toxinas, receptores para virus y son parte también de las sales biliares. En las sales biliares vamos a tener muchos elementos. Tenemos agua, tenemos colesterol, tenemos bilirrubinas, tenemos ácidos biliares y tenemos fosfolípidos. El fosfolípido que está ahí se llama lecitina y ayuda a la solubilización del colesterol para poder eliminarlo. El colesterol se elimina vía biliar, intestinal después, y luego se reabsorbe la mayor parte.
El colesterol se reabsorbe, es impresionante cómo se reabsorbe el colesterol. Pero podemos evitar la reabsorción de colesterol cuando tenemos pacientes con hipercolesterolemia, si ellos tienen una dieta rica en fibra, en especial, por ejemplo, la avena, se ha visto que tiene un efecto importantísimo inhibiendo la reabsorción de colesterol y ayuda a bajar los niveles de colesterol en sangre. Las sales biliares, entonces, tienen mucho colesterol, pero también tienen fosfolípidos, y los fosfolípidos sirven para la solubilidad del colesterol y ayudar a su eliminación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en la vesícula biliar si de repente hay un desequilibrio entre los fosfolípidos y el colesterol? Falta fosfolípidos y hay mucho colesterol. ¿Qué va a ocurrir en esa vesícula biliar? Como le preguntaba, hay mucho colesterol. Cálculos biliares. Exacto. Se van a formar piedras en la vesícula biliar. Este desequilibrio entre los fosfolípidos y los triglicéridos, entre los fosfolípidos y el colesterol de la vesícula biliar puede asociarse a la producción de piedras en la vesícula biliar, porque las piedras de la vesícula biliar son de colesterol y el colesterol se solubiliza gracias a la presencia de la lecitina en los componentes de las sales biliares. Y la otra función de los fosfolípidos es formar parte del surfactante. Supongo que ustedes esto ya lo tienen bien claro por sus clases de fisiología y ahora me lo van a contar. Entonces vamos a ir fosfolípido por fosfolípido. A pesar de que ya vimos todos, ya los mencioné todos, vamos a mencionar cada uno de estos fosfolípidos. Primero, el ácido fosfatídico. Dígame, Amadeo, ¿cómo se sintetiza el ácido fosfatídico? ¿Por qué me agarra en curva? Pero si está aquí, ya lo hemos dicho 3 veces. Empiezo Por un con... glicerol 3-fosfato que se forma de 2 vías de la dihidroxiacetona, o puede ser Ajá. el glicerol. Ok. Y después ¿Qué le glicerol hago? 3-fosfato se Ajá. vuelve ácido lisofosfatídico. ¿Cuál es el otro nombre del ácido lisofosfatídico? Lo tengo en la punta de la lengua. Mentira, no sé. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Glicerol. Glicerol. Está unido en el carbono 1 ¿a qué? A un no, ese es un... Ácido graso, eso. que es el que le metimos acá. Así que el glicerol 3-fosfato le transfiere un ácido graso en la posición 1. Y esto se llama ácido lisofosfatídico o glicerol, monoacilglicerol, porque tiene un ácido graso, monoacilglicerol 3-fosfato. Monoacilglicerol 3-fosfato. ¿Qué le hago ahora, Amadeo, al ácido lisofosfatídico? Perdón, Doc, se entrecortó. Ya decía yo. El ácido lisofosfatídico se le transfiere otro ácido graso y tenemos el ácido fosfatídico, que es la síntesis de triglicéridos. La vimos ya. Entonces, ¿cómo está formado el ácido fosfatídico? Schneider. Igual que digamos un fosfolípido, solo que no tendría sustituyente, doctora. Ok, entonces Dos ácidos los grasos, elementos. dos ácidos grasos, un glicerol
Un fosfato y ya no tuviera Y sustituyente. ya. Correcto, eso ya es un fosfolípido. No tiene sustituyente, el ácido fosfatídico. Ahora, dígame por favor, a ver si ¿qué voy a hacerle al ácido fosfatídico para formar triglicéridos? Se cayó el internet a la... Bueno, lo que voy a hacer es sacarle el fosfato, pues, obvio. Le saco el fosfato, aquí está, le meto un tercer ácido graso y formo triglicéridos. Así que le saco el fosfato al ácido fosfatídico y formo diacilglicerol. Y al diacilglicerol le agrego un tercer ácido graso y formo triacilgliceroles. Eso es la síntesis de los triglicéridos. Pero el diacilglicerol es precursor de la fosfatidilcolina, de la fosfatidilserina, de la fosfatidiletanolamina. Y luego, como CDP diacilglicerol, de la del difosfatidilglicerol, que también se llama cardiolipina, y del fosfatidilinositol. Paréntesis. Ayer estaba escuchando un video que seguramente se los ha pasado la de psicología, de un cuate que es neurofisiólogo, neurocientista, no sé qué es. Y hablaba de la memoria, de la consolidación de la memoria y de cómo los recuerdos, cómo la vida es lo que recordamos y en realidad no lo que vivimos, sino cómo lo recordamos. La vida es lo que recordamos de ella y no lo que en realidad hemos vivido. Y cada que evocamos un recuerdo, este recuerdo tiene agregados extra. Cada que evocamos una memoria, la memoria que tenías antes se deshace, se rompe y construyes una memoria nueva. Cada que hablas de algo, evocas una memoria, lo que guardas de esa memoria nuevamente es nuevo, valga la redundancia, se reconstruye. Igual que en el músculo, cuando tú haces ejercicio, mis comparaciones con el músculo, haces ejercicio, las fibras musculares se lesionan, se rompen y tienes que reconstruir músculo durante el descanso. En el caso del pensamiento, parece que es igual. Tú evocas una memoria, evocas un pensamiento, evocas una idea, evocas un recuerdo y lo deshaces para construir uno nuevo. Y entre más lo evoques, pues más agregados le vas a poder poner a ese pensamiento. Y cuando hacemos una pregunta, por ejemplo, en clase, si tú sencillamente dices, ay, no sé, y ya, pues no vas a hacer ninguna actividad neurológica. En cambio, cuando tratas, y si te equivocas, no importa, porque es parte de el aprendizaje, la equivocación es parte de, entonces es más fácil que te acuerdes de las cosas. Eso de que ahí me agarró curva. No, pues no es curva, está derecho y está aquí. Entonces digo lo que entendí. No lo entendí, maravilloso, porque lo volvemos a repetir. Entonces, intenten pues hacer el ejercicio de evocar estas cosas, de volver a explicarlas, pero ustedes, porque yo ya me las sé, para que el proceso sea bueno para ustedes, para que les sirva para algo. Y no como un meme que me mandaron ayer, que es una peladez. Les voy a mostrar el memecito que me mandaron. ¿Dónde está? ¿Dónde ya la encontré? Pero... ahí está en el chat del WhatsApp, mi memecito.
¿Ya vieron el memecito? Se me mete más el calzón que los conocimientos impartidos en clases de línea. Es una peladez, pero eso depende de ustedes. Puede ser así o puede no ser. En fin, retomemos. Yo puedo sintetizar los fosfolípidos directamente a partir del diacilglicerol o puedo empezar por el sustituyente. Eso pasa con la etanolamina y la colina. Entonces yo aquí tengo etanolamina o colina. Ambas son alcoholes. Lo primero que voy a hacer con la etanolamina es activarla por fosforilación. Así que entra ATP, sale ADP y entra aquí un fosfato. Las enzimas no importan. Y esto se llama fosfocolina o fosfoetanolamina. Fosforilo sustancias para activarlas, para hacer que esta sustancia eventualmente se una a otra. La fosforilación muchas veces, o la unión con un nucleótido, como el CDP en este caso, actúa como una celestina. Entonces, primero tengo fosfoetanolamina o fosfocolina, y luego ya viene la celestina, y se une aquí, y formo CDP etanolamina o CDP colina. El CDP está sencillamente transportando, activando, favoreciendo la unión de esto con otra cosa, como ocurre con el glucógeno, si recuerdan. Ahora mi pregunta será, ¿saben lo que es una celestina? ¿Leyeron la novela de la Celestina? No. ¿Qué hacían en el colegio ustedes? Yo recuerdo en el colegio, he leído un montón de libros en el colegio, porque no había resúmenes, por si acaso no había Wikipedia para leerme el resumen. Leíamos literatura universal, literatura nacional, literatura agresiva, rebelde. Por ejemplo, leímos un libro que se llama México Bárbaro, que es un libro súper agresivo de la Revolución Mexicana. Leímos, por supuesto, la Ilíada de la Odisea, el Ramayana, o sea, los libros más característicos de cada civilización o de diferentes civilizaciones. Luego leímos, por supuesto, literatura clásica, un poquito ¿qué se llama este? El libro más vendido de la historia luego de la Biblia. El Quijote, algunos fragmentos del Quijote. Después hemos leído literatura clásica, como por ejemplo Los Tres Mosqueteros, La Dama de las Camelias, María, novelas así de autores clásicos, por supuesto poesía, y luego también autores más contemporáneos, muy terribles, donde, por ejemplo, leímos uno que es terrible, si quieren, si a alguno le gusta leer, cosa que dudo, pero hay uno que se llama Los Hijos de Sánchez, que es la historia cruda y real de una familia así súper pobre, proletaria, de la zona del centro de México, pobre, así, 8 hijos y todos viviendo en el mismo cuarto y todas las barbaridades que pueden ocurrir en una familia de estas características. Mucha es así terrible. O Pregúntale a Alicia sobre drogadicción. Ahí hemos leído unas cosas bien tremendas y mucha novela. Hemos leído Kafka, hemos leído Nietzsche. Ya me leíamos harto. Y uno aprende mucho leyendo. Bueno, entonces, La Celestina es una novela donde habla de una mujer, que es la Celestina, que se encarga de armar parejas, que se encarga de organizar matrimonios, una casamentera. Entonces, los nucleótidos aquí pueden ser lo mismo. Este nucleótido está activando a la colina o a la etanolamina para eventualmente unirla a otra cosa, al diacilglicerol, para formar los fosfolípidos o unirlo a alguna otra cosa. Muchas veces los nucleótidos actúan así, como activadores para la unión de una sustancia con otra. Entonces ya tengo aquí CDP, etanolamina, CDP colina, y mira, aquí viene el marido, el futuro esposo de la colina o la etanolamina.
Y la Celestina entrega en mano al diacilglicerol a su prometida y desaparece. Y me queda aquí la fosfatidilcolina o la fosfatidiletanolamina. Empecemos por la fosfatidiletanolamina. Eso es lo mismo que he dicho, pero de manera más sencilla. La fosfatidiletanolamina es un fosfolípido importante, como todos, de la membrana lipídica, en la bicapa lipídica. Lo tenemos produciéndose de manera más importante en el citosol hepático y cerebral, siempre asociado al retículo endoplasmático, y se forma por descarboxilación de la fosfatidilserina. Esa era una opción. Y la otra opción es esta, a partir del sustituyente que viene de la dieta. Entonces aquí está la etanolamina, se fosforila a fosfoetanolamina, que luego se une al nucleótido y formamos CDP-etanolamina, que luego este CDP se retira y le da su lugar al diacilglicerol y formamos fosfatidiletanolamina. Por lo tanto, la fosfatidiletanolamina va a estar formada por una molécula de diacilglicerol, un fosfato y la etanolamina. La otra forma de sintetizar la fosfatidiletanolamina es por descarboxilación de la fosfatidilserina. Descarboxilación de la fosfatidilserina. Por favor, no se preocupen si ven enzimas en el libro. No vamos a preguntar enzimas. Hay mucha otra información suficientemente densa como para agregar enzimas en este capítulo. Aquí está, mira, la fosfatidilserina. La fosfatidilserina, como ya dijimos, está formada por glicerol, un ácido graso, otro ácido graso, un fosfato. Esto es el diacilglicerol fosfato o ácido fosfatídico, más la serina, que es un aminoácido. ¿Qué le hacemos a la fosfatidilserina? Pues le descarboxilo. Chao el carboxilo y me queda fosfatidil-etanolamina. Esto es etanolamina. ¿Por qué se llama etanolamina? Porque esto es un alcohol. Aquí hay un alcohol. Tendría que haber habido un alcohol, que ahora no está porque está esterificado. Pero tiene dos grupos metilo, así que es etanolamina. Etanolamina. Que se forma por la descarboxilación, repito, de la fosfatidilserina. Fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina es quizá el fosfolípido más abundante de nuestro cuerpo. El otro nombre de la fosfatidilcolina es lecitina. La lecitina, decir lecitina es hablar de fosfatidilcolina. ¿Cómo se forma la fosfatidilcolina o la lecitina? Pues ya lo dijimos, igual que en la fosfatidiletanolamina. Primero, activo a la colina fosforilándola. La uno con un nucleótido de citosina para formar CDP-colina. Aquí está la colina, los fosfatos y el nucleócido, la ribosa y la base nitrogenada. Y luego viene el diacilglicerol, que reemplaza al nucleótido. Sacamos al nucleótido y lo reemplazamos por el diacilglicerol. Y formamos lecitina. La lecitina está formada por una molécula de glicerol, dos ácidos grasos, un fosfato y el sustituyente, que en este caso es la colina. También yo puedo producir la fosfatidilcolina a partir de metilación sucesiva de la fosfatidilетanolamina. La metilación sucesiva, 3 metilaciones sucesivas, pueden generar a partir de fosfatidilетanolamina fosfatidilcolina. Principalmente se produce en el citoplasma hepático, puede sintetizarse en cualquier lado. Y como ya mencionamos, en todos los casos tenemos un ácido graso saturado, generalmente saturado en el carbono 1, generalmente insaturado en el carbono 2, y en el 15% de los casos es ácido araquidónico, y en el carbono 3 el fosfato y el sustituyente. Aquí está la cabecita polar, el glicerol, y los dos ácidos grasos, saturado e insaturado. Y mira, el resumencito igual que el anterior: colina, fosfocolina, CDP-colina, fosfatidilcolina. Parte importantísima de nuestras membranas celulares
Parte importantísima del surfactante, transportador celular, participa en la formación de la bilis, ya dijimos, solubiliza colesterol y también es un almacenador y donador posterior de ácido araquidónico. La fosfatidil etanolamina también puede almacenar ácido araquidónico. ¿Pueden contar del surfactante? ¿Alguien se anima a contarme algo del surfactante? Reduce la tensión del alveolo. ¿Para qué? Para que el alveolo no se colapse. Evita el colapso alveolar, es un agente tensoactivo. ¿Quién lo produce? El neumocito 2. El neumocito ver, tipo 2. Sí, ¿A a qué edad partir se de empieza? iones, proteínas, fosfolípidos. ¿A qué edad se empieza a producir? Desde los 6 meses. De los En la semana 24 semanas de 24 gestación. de la gestación. Ok, en la semana 24, 26 de la gestación, el neumocito tipo 2 empieza a producir factor surfactante. Y este factor surfactante se empieza ahí a dispersar en los alveolitos, pero no se necesita de momento porque el alveolo está colapsado, porque todavía no nace. En cuanto el bebito nace, el alveolo tiene que botar el agua que tiene en su interior, para lo cual necesitas el trabajo de parto. Tú vas, haces el trabajo de parto, el bebito nace, primero se le aplasta su propia cabecita y luego está sometido a una constante presión en la caja torácica, que tiene varios objetivos. Por un lado, que se llene de bacterias, que es parte de, tiene que llenarse de bacterias el bebito para poder estimular su sistema inmunológico. Y la contracción, la presión que genera el trabajo de parto sobre la caja torácica ayuda a eliminar más rápido todo el contenido de líquido que tiene en los pulmones y favorecer entonces la expansión alveolar en cuanto el bebito nace. En niños que nacen por cesárea esto no ocurre. Entonces a veces hay un síndrome con frecuencia que se llama síndrome de adaptación pulmonar en los recién nacidos por cesárea porque tienen dificultad respiratoria inicialmente, pero eso es porque está lleno de líquido todavía sus pulmones y no lo hemos sometido al estrés del trabajo de parto al chavito y entonces se le complica la adaptación. No es una cosa grave, pero ocurre que llegan a necesitar terapia intensiva por unas horas en algunos casos. Bueno, se ve bastante, ¿no? El síndrome de adaptación pulmonar en los recién nacidos que nacen por cesárea, que no en los que nacen por parto normal. De hecho, otro paréntesis, creo que voy a dejar de hacer paréntesis. Un paréntesis relacionado con esto es que obviamente cuando hago mis paréntesis se pueden ir al baño a hacer lo que quieran, ¿no? Dicen los chinos que los recién nacidos deciden el momento en que nacen cuando ya están cargados energéticamente por completo. Ustedes habrán visto caricaturas donde hablan del ki, del chi. Esta es la energía que tenemos en el cuerpo. Así la manejan los chinos y así se maneja en acupuntura, por ejemplo. El ki en japonés y el chi en chino. Y esta es tu energía circulante, toda tu energía que anda circulando por ahí. De hecho, hay un capítulo de Naruto que me encanta, porque Naruto toda la vida anda con su ki, su chi, no sé, el manejo del chi, esto y el otro. Y en una imagen que voy a buscar está la imagen de Naruto con toda la circulación energética. Qué bonito. Bueno, el caso es que en los recién nacidos, cuando tú tienes ya listo al recién nacido para salir, no es necesariamente porque ya está maduro físicamente, sino porque está maduro energéticamente. Y el niño da la indicación y empieza el trabajo de parto. Cuando tú interrumpes el trabajo de parto o cuando tú decides hacer una interrupción con cesárea del trabajo de parto, o evitar el dolor y hacer que, de acuerdo más o menos a las características de la ecografía y de acuerdo al tiempo de embarazo, tú decides interrumpir. Generalmente se interrumpe 2 semanas antes del tiempo de la fecha estimada.
el momento más apropiado para la mamá, el momento más apropiado para el médico. Entonces, dicen muchos chinos, filósofos obviamente, que no se ha concluido el llenado energético del bebé y que nacen incompletos. Y que por esa razón, en muchas ocasiones, los chicos, como pasa ahora, todos estos que están en la luna no saben qué hacer con sus vidas, tienen una falta de energía y eso está relacionado con la búsqueda, porque les falta algo y entonces no se encuentran ni ellos mismos. Es un asunto filosófico, ¿no? Pero a mí me gusta, me parece interesante. Pero bueno, el factor surfactante entonces producido por las células, por los neumocitos tipo 2, las células productoras de neumocitos tipo 2, va a producir el surfactante desde la semana 24-25 con más de manera continua hasta la semana 36-37, donde ya se produce de manera casi normal. Lo que quiere decir que el bebito ya podría nacer después de la semana 37. 38. En caso de que los bebitos estén sometidos a estrés, por ejemplo, una madre con hipertensión o en una madre diabética, los bebés maduran más rápido por el estrés y nacen un poco antes sin ningún problema. Si tú tienes una mujer con trabajo de parto prematuro y sabes que no puedes controlar precisamente que nazca en el momento que se le pegue la gana al chavito, entonces puedes favorecer la maduración pulmonar a través de la inyección de esteroides. El factor surfactante fundamental para la distensión alveolar y luego la hematosis está formado por fosfolípidos diversos, 80% de fosfolípidos, 10% de proteínas, 10% de lípidos neutros y calcio. Por si acaso, los porcentajes pueden ser distintos de lo que nosotros les decimos a lo que dice el Gayton o a lo que dice algún otro libro de fisiología pulmonar. Son variaciones, pequeñas variaciones de 1 o 2 puntos en los porcentajes, tampoco es como el listo de estrés. De los fosfolípidos, el 50% es fosfatidilcolina, el 5 al 15% es fosfatidilglicerol, el 3 al 5% es fosfatidiletoanolamina, el 2% fosfatidilinositol y el 2% es fingomelina, más o menos. Entonces, el surfactante no está formado solo por un fosfolípido, sino es un conjunto de fosfolípidos y el más importante es la fosfatidilcolina. Ahora, alguno me podrá decir, no, doctora, no es eso. En fisiología nos dijeron que es dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿ok? Es lo mismo. Dipalmitoil fosfatidilcolina es el nombre específico del fosfolípido, que es dipalmitoilecitina o dipalmitoil fosfatidilcolina. Lo único que hace el nombre es especificar que en el carbono 1 tengo ácido palmítico, en el carbono 2 tengo ácido palmítico, por eso es dipalmitoil fosfatidilcolina. Es el nombre largo, o dipalmitoil fosfatidilecitina. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y tiene la función, el surfactante, de disminuir la tensión superficial generada por las moléculas de agua. Como dijimos, está lleno de agua el alvéolo y es indispensable tener un agente tensoactivo que neutralice estas fuerzas de cohesión de la molécula de agua y permita que el alvéolo se abra. Si no hay surfactante, el agua se queda ahí adentro y el alvéolo está colapsado. Y el niño no respira, porque si el alvéolo está colapsado, entonces no hay manera de respirar. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tenemos un niño con esta dificultad respiratoria? ¿Qué será lo que hay que hacer cuando tenemos un niño con esta dificultad respiratoria? Le damos surfactante en inyección, creo. Le damos surfactante en inyección. Sí, en inyección vía ¿cuál? ¿Qué vía te gusta para la inyección? ¿Por qué vena te gustaría?
El piecito, supongo. Las venas del piecito. ¿Están todos de acuerdo? Yo le daría por la safena. Le daría por la safena, ok. ¿Quién le daría por otro lado? Bueno, el factor surfactante no se administra vía venosa de ninguna forma, porque es un lípido y le acabarías dando al chiquito una embolia grasa, no se da por la vena. Se da por la vía traqueal. Así que intubas al bebito cuando ya tiene datos de dificultad respiratoria y le pones a través de la cánula endotraqueal el factor surfactante. Así que no es ni por la safena, ni por la venita de la patita, ni por la basílica cefálica, no, la aorta, no. El surfactante tiene que ir a la zona donde lo necesitas. Y lo necesitas en la zona de los pulmones, en los alveolos. ¿Cuándo? ¿Están viendo mi video ahorita? Sí. Sí, doctora. ¿Cuándo voy a necesitar intubar a un bebé? Cuando tenga estos datos. Eso se llama quejido. No es un llanto normal, está quejándose. Es un quejido respiratorio. Es el quejido. Mira la aquí se ve el tiraje intercostal. ¿Es como se mueve? Se jala las costillas así con esos pasos intercostales y los intercostales de quejido nuevamente y aquí hay retracción abdominal y disociación toracoabdominal. Ven el movimiento del abdomen con relación al tórax, disociación toracoabdominal, retracción cefalea, tiraje intercostal y aleteo nasal. No queremos ver al doctor Belerques. Ok, entonces, cuando nuestro bebito nace y tiene estos datos que les acabo de mostrar, que tiene retracción gifoidea, que tiene aleteo nasal, quejido, es un prematuro de 27 semanas, pesa 1,2 kg, y además del aleteo, del quejido, de la retracción gifoidea, de la disociación toracoabdominal y de los tiros intercostales, ya está moradito de los deditos. Ves que se está quejando tanto que parece que va a dejar de respirar en cualquier momento, se cansan y dejan de respirar. Ahí es que hay que meterle el tubo, se intuba. Y se intuba. Hacemos una radiografía para comprobar cómo está el tubo. El tubo tiene que estar antes de la carina para que distribuya el oxígeno a ambos campos pulmonares. Y por supuesto que tenemos que comprobar que no esté en el estómago, porque con mucha frecuencia se nos va para el esófago y no está ventilando bien el chiquito, ¿no? Entonces, esos son detalles de la intubada. Y la imagen radiológica de un niño con un síndrome de distrés respiratorio es la imagen en vidrio despulido, vidrio esmerilado. ¿Qué es esto? Este es un pedazo de pulmón normal. Aquí tengo un pedacito de pulmón normal. Aquí todavía hay algo de normal. Pero acá ya, si se fijan, es vidrio esmerilado. ¿Ven? Como si estuviera borrosa la imagen, como si el vidrio estuviera empañado.
Así se describe la imagen. Imagen en vidrio esmerilado o en vidrio despulido o vidrio empañado, también le dicen algunos otros en España, me parece. Y este mismo niño evoluciona después. ¿Qué opinan de su imagen pulmonar? Bueno, el niño tiene totalmente velados ambos campos pulmonares. Esta también podría ser una imagen de una neumonía atípica en un COVID, por ejemplo. Paciente súper grave que tiene que estar en terapia intensiva intubado. Las neumonías atípicas también dan esa imagen en vidrio esmerilado. Las neumonías atípicas no solamente se ven en el COVID, sino se ven en un montonal de enfermedades virales. Las infecciones virales dan neumonías atípicas con imagen en vidrio despulido, pero aquí no es una neumonía, sino es un síndrome de distrés respiratorio. A este niño hay que aplicarle vía traqueal el surfactante en un par de oportunidades y ya, y luego se le ayuda con ventilación mecánica asistida. La ventilación mecánica lo que va a hacer es, obviamente, primero tenemos que relajar al paciente, le damos medicamentos que paralizan los músculos para que no ventile él, no se canse, y para que el aparato ventile por él. Lo relajamos, lo sedamos y le ponemos el ventilador. El ventilador, obviamente pediátrico, tiene diferentes características de los ventiladores de adultos porque cada paciente necesita manejar presiones de acuerdo a su peso. No va a ser lo mismo un recién nacido de 1 kilo, de 900 gramos, de 700, porque he visto ratas hasta de 500, no es lo mismo, y que un niño de 4 kilos, o uno de 6 años, o un anciano de 80, o sea, varía. La ventilación es todo un arte, y hay que ser muy cuidadosos, porque si se te pasa cualquier cosa en la ventilación, se genera barotrauma. Lo que estamos haciendo al meterle aire con presión positiva, como ya han debido verme, supongo, en su clase de fisiología, le metes presión positiva para como si estuvieras queriendo inflar un globo, que es lo que estás haciendo. Al meterle presión positiva, si te pasas, el globo se revienta. Si te falta, el globo no se infla. Entonces tienes que tener una medida perfecta de presión positiva, con intervalos, cuánto le dejo de inspiración, cuánto le dejo de expiración. Todas estas cosas se van manipulando. La ventilación es todo un arte. Y no cualquier güey puede manejar un ventilador, porque eso es asunto de los intensivistas, que para eso han estudiado muchos años. Estos ventiladores que compraron en España, que no eran ventiladores, eran ambus automatizados. Un ambú es una especie de globito que se utiliza para ayudar a ventilar pacientes en transporte. Eso se usa, pero estos ventiladores pues son un desastre porque no tienen la capacidad de controlar presiones, y si se te pasa la presión o el paciente es muy joven, muy delgadito, entonces se le puede reventar el pulmón. Eso se llama barotrauma. En estos bebitos hacen enfisema subcutáneo y hacen neumotórax. Pues de repente tú estás paseando en tu guardia en la terapia intensiva neonatal, con el chavito está saturando 99% y de repente baja 40%. Es que eso es barotrauma. Y tienes que meterle inmediatamente tu sello de agua. Es común, es bien común eso en estos bebitos, porque además no están 5 minutos en la terapia, sino que ser mucho tiempo hasta que se recuperan, ¿no? Pero se recuperan. Ahora el índice de mejoría es altísimo. Pero hay que estar pendiente siempre del barotrauma. En México, por ejemplo, ahora con esto del COVID, hicieron una ¿cómo se llama? Capacitación a médicos generales y médicos familiares que estaban la primera línea de defensa en los COVID, en los hospitales COVID. Les hicieron un tratamiento intensivo una capacitación intensiva de 3 horas para manejo de ventiladores. El índice de mortalidad en los hospitales de los pacientes, de las personas con COVID, era más alta en el hospital que en su casa. La gente no quería ir a los hospitales porque entraban al hospital y se morían. Fija, porque no eran especializados en el área de los médicos y porque manejaban ventiladores que no conocían.
Los ventiladores eran los apropiados, no hubo problemas de camas, solo que se murió todo el mundo porque no manejaban los ventiladores. Es una cosa muy complicada. La fosfatidilcolina, les dije, también se puede usar de manera endovenosa, experimental, y en ateromas para tratar de solubilizar el colesterol y extraerlo, y en mesoterapia, que no es algo que esté autorizado por la FDA. La fosfatidilserina es otro fosfolípido muy importante en el sistema nervioso. La fosfatidilserina se encarga también de almacenar ácido araquidónico, se encarga de ayudar al control del metabolismo de la glucosa a nivel cerebral y, por supuesto, forma parte de las membranas celulares y tiene que ver con el aumento de neurotransmisores a nivel cerebral. Y la fosfatidilserina la sintetizamos a partir de la fosfatidiletanolamina, o a la inversa, son reacciones completamente reversibles. Si recuerdan, dijimos la fosfatidiletanolamina se sintetiza primero a través de que la etanolamina la fosforilamos, la convertimos en CDP-colina y luego en fosfatidiletonolamina. Y esta fosfatidiletonolamina se puede carboxilar y formar fosfatidilserina. Entonces, aquí está mi fosfatidilserina y la serina aquí, ¿no? Esta se descarboxila y forma fosfatidiletonolamina. Y la fosfatidiletonolamina se puede carboxilar también y formar fosfatidilserina. O se pueden intercambiar sustituyentes por completo. Se puede. A partir del diacilglicerol le meto el sustituyente que necesite dependiendo de la célula que me encuentre. Y la fosfatidiletonolamina es precursora de la fosfatidilcolina. Dijimos que se metila 3 veces y formamos fosfatidilcolina a partir de fosfatidiletonolamina. El donador de grupos metilo es importante anotarlo, recordarlo, ponerle un asterisco por ahí. Se llama adenosilmetionina. La adenosilmetionina la vamos a mencionar muchas veces porque es una importante donadora de grupos metilo, es un nucleócido donador de grupos metilo y en este caso es responsable de donar los grupos metilo a la fosfatidiletonolamina para producir fosfatidilcolina. Aquí está nuevamente. Yo puedo tener esto. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Un fosfoglicerol? Un Acilglicerol. diacilglicerol. Aquí tengo un ácido graso, otro ácido graso, el glicerol y el fosfato. Diacilglicerol. Al diacilglicerol lo uno con el nucleótido y formo CDP-diacilglicerol. Y lo que voy a hacer ahora es sencillamente saco el nucleótido y lo reemplazo por otro sustituyente. En este caso sería serina para formar fosfatidilserina o glicerol para formar fosfatidilglicerol. El fosfatidilinositol. El fosfatidilinositol también se sintetiza a partir de CDP-diacilglicerol, el retículo endoplasmático, y es muy común que lo tengamos en la cara interna de las membranas. Cuando lo partimos, gracias a la fosfolipasa C, generamos dos segundos mensajeros importantes, el inositol 3-fosfato y el diacilglicerol. Así que tengo CDP-diacilglicerol, reemplazo el CDP por inositol y tengo fosfatidilinositol. CDP-diacilglicerol, saco el nucleótido y lo reemplazo por inositol. Y aquí está. Y luego lo fosforilo, porque hay varios fosfatos acá en el inositol. Así que necesito 2 fosfatos aquí para formar luego inositol 3-fosfato cuando rompo esto por la fosfolipasa C. Así que este es el fosfatidilinositol. Lo más importante del fosfatidilinositol siempre, para recordarlo, es que
genera segundos mensajeros, diacilglicerol e inositol 3-fosfato. Y también puede almacenar ácido araquidónico en el carbono número 2. Y el último de estos fosfolípidos es la cardiolipina. La cardiolipina es un fosfolípido especial que está formado por dos ácidos fosfatídicos, un ácido fosfatídico aquí, otro ácido fosfatídico aquí, unidos en el medio por una molécula de glicerol. Esa es la cardiolipina. Aquí está, fosfatidilglicerol más un glicerol, dos moléculas de fosfatidilglicerol más un glicerol, tenemos a la cardiolipina. Un ácido fosfatídico, ¿ve? Completo, otro ácido fosfatídico aquí y una molécula de glicerol uniendo. La cardiolipina es un fosfolípido muy particular que no pueden confundir con la carnitina. Igual, por favor, no confundan lectina, leptina y lecitina, ¿no? ¿Me pueden decir qué es la lectina? Aquí voy a poner lectina. Y no es maldad preguntar esto porque tienen que saber. Lectina y lecitina. ¿Qué es la lectina? Una proteína. Todas son proteínas. ¿Proteína que hace qué? Lecitina. ¿Qué es la lectina? Sí, es una proteína. ¿Qué? ¿No, La Bari? leptina no era una hormona que regula el apetito. La leptina. Sí, la Es lep, sí. una hormona. Inhibidora del apetito. Sí, esta sí. ¿Y esta? Transporta azúcares. No. No transporta. Tiene azúcares. Es una glucoproteína. En realidad son un grupo de glucoproteínas. Por ejemplo, ¿ustedes conocen las selectinas? Sí. ¿De dónde las conocen a las selectinas? Pues son las que median la migración de los neutrófilos, o sea, la adherencia, ¿no? La P-selectina, E-selectina. Tenemos tres selectinas, endotelial, plaquetaria, leucocitaria, y estas selectinas nos ayudan en la adherencia. No son las únicas lectinas que hay un montón de moléculas que tienen esta estructura química. Por ejemplo, algunos elementos del sistema de complemento, el C1, por ejemplo, de la vía clásica del complemento, que también ya han visto en pato, son colectinas. Son lectinas, glucoproteínas de superficie celular que participan en procesos de adherencia, de aglutinación, de reconocimiento. La leptina es una hormona y la lecitina, ¿qué es? Fosfatidilcolina. Es un fosfolípido. Entonces, en una pregunta yo podría meter las tres palabras con cosas relacionadas y se van a rayar. Entonces tienen que aprenderlo. No es causar confusión, es que tienen que sabérselo bien. Es como diferenciar periné, peritoneo y peroné. Tienen que saber la diferencia. Carnitina y cardiolipina igual porque se confunden. La carnitina es... ¿qué es la carnitina? Un transportador. ¿Es un transportador de qué? De ácido graso al interior de la mitocondria. De ácidos grasos de cadena larga de la mitocondria. Y la cardiolipina es un fosfolípido de la mitocondria. La cardiolipina es un fosfolípido de la mitocondria, es el más abundante fosfolípido en la mitocondria, sobre todo en la mitocondria mitocondrial, en la membrana mitocondrial interna. Es muy importante la apoptosis
en la fosforilación oxidativa, participa de la regulación de la expresión genética y se usa también para el diagnóstico de manera indirecta de enfermedades autoinmunes. Hay una prueba que se llama BDRL, el BDRL que ya han debido ver el semestre anterior en microbiología, es una prueba no treponémica para el diagnóstico de sífilis y nos ayuda a ver cómo está la cardiolipina porque es muy parecida a moléculas del treponema pallidum. Así que se usa como diagnóstico indirecto de sífilis en el BDRL. Pero esto no es específico. Esta prueba puede salir falsamente positiva en pacientes que tienen síndrome antifosfolípido, en pacientes que tienen síndrome anticardiolipina, que esa es una patología que no es que sea la patología más frecuente, pero es una patología que debemos mencionar. El síndrome antifosfolípido o síndrome anticardiolipina es una enfermedad autoinmune en la que se producen anticuerpos en contra de los fosfolípidos de nuestras membranas, en especial en contra de los fosfolípidos de la membrana mitocondrial, y se llama síndrome antifosfolípido o síndrome anticardiolipina. Denme un segundo, por favor. ¿Sí? Estoy en clase, dime. Ya, ahorita te digo, ya. El síndrome antifosfolípido entonces es un síndrome, una enfermedad autoinmune que se caracteriza por presentarse en mujeres jóvenes. Puede ser un síndrome aislado, o sea, una enfermedad propiamente, o puede ser el inicio de un lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad se caracteriza por un estado de hipercoagulabilidad. Eso quiere decir que nuestros pacientes van a tener la posibilidad de generar o desarrollar trombos sin causa aparente. Puede ser una mujer, no sé, de unos 18 años que de repente hace un accidente cerebrovascular. No estaba tomando ni siquiera anticonceptivos, por si acaso los anticonceptivos son también procoagulantes y pueden favorecer el desarrollo de accidentes cerebrovasculares en mujeres jóvenes. Esta que tiene síndrome antifosfolípido no está tomando ningún anticonceptivo, no tiene vida sexual activa, no tenía nada más que migrañas antes de eso, que es bastante común. Tenía migrañas y luego hace un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio. O de repente hace una tromboembolia pulmonar o se infarta. Una chava que se infarta a los 20 años con colesteroles normales es una enfermedad, un estado de hipercoagulabilidad con toda seguridad. O una chava que no se puede embarazar, o si se embaraza pierde los bebés, o si es que logra embarazarse a la mitad del niño tiene que nacer con un retraso de crecimiento porque se hacen trombos en la placenta, se hacen pequeños trombos en la placenta y eso puede generar la muerte fetal o bien el parto prematuro con un bebecito que además tiene retraso en el crecimiento. Pueden hacer preeclampsia, si es que el bebé se desarrolló hasta el momento apropiado, que será 28 o 29 semanas, que ya ahí pueden ser más o menos viables. Ahí ya se la llama preeclampsia de manera temprana y hay que sacar al chavito rapidito para poder favorecer el desarrollo de él y la vida de la madre. Hacen trombosis renales, trombosis venosas profundas y hacen el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud se caracteriza por esta coloración, primero pálida y luego morada por vasoespasmo en las extremidades, sobre todo se nota en las manos, obviamente, pero también ocurre en los pies, y el espasmo a veces es tan importante que genera necrosis. Y hay otro dato que es esto que se llama lívido reticularis, que es como una araña marmórea en la piel, que se ve con mucha frecuencia. A mí siempre se me hace. Cuando yo paso por reuma, mi lívido reticularis es tremendo, y yo digo, tengo todo lo de reuma, yo se supone que tenía, pero no tenía. Aquí está el fenómeno de Raynaud.
que además es crónico. Si ven en este paciente, hay una deformidad en las uñas y unos deditos las partes de los pulpejos están como más anchitas. Este es el vidrio de reloj, se llama la deformidad en las uñas por hipoxia crónica. Ese era fenómeno de Raynaud, y este es el livido reticulares que yo les decía, que es sumamente llamativo, sobre todo en esta paciente. No es algo que sea normal, hay mucha gente que lo tiene. Les digo, yo tengo livido reticularis, sobre todo cuando hace frío, todo mi cuerpo está morado. Se nota mucho en las personas blancas, y esta, bueno, tiene un livido reticularis, que es una cosa agresivísima, y ven aquí hay necrosis, úlceras por necrosis, que es por espasmo y por trombos. Tratamiento no hay, un tratamiento específico para ninguna de las enfermedades autoinmunes. El tratamiento consiste simplemente en dar esteroides y medidas de anticoagulación y esperar al debut de otra enfermedad. Las enfermedades autoinmunes tienden a manifestarse en grupo. Así que empieza una y luego aparece otra y luego aparece otra. Nada raro que una paciente lúpica debute con un síndrome antifosfolípido. Los otros fosfolípidos que tenemos que mencionar son los plasmalógenos. Los plasmalógenos derivan de la dihidroxiacetona-fosfato y tienen un enlace éter. Se sintetizan directamente de la dihidroxiacetona-fosfato y tienen este enlace éter en el carbono número 1. Pueden tener cualquiera de los sustituyentes: etanolamina, colina, serina. Tenemos plasmalógeno de etanolamina, plasmalógeno de serina. Y uno de los más llamativos es el factor activador plaquetario. Mi perra vive roncando. El factor activador plaquetario. Una enfermedad asociada a problemas en los lípidos del sistema nervioso, en especial los plasmalógenos, pero no solamente, es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es otra enfermedad autoinmune, también de mujeres jóvenes, aunque la esclerosis se ve con un poco más de equilibrio entre hombres y mujeres, pero sigue siendo una enfermedad de predominio femenino. Estas mujeres jóvenes empiezan a tener problemas de sensibilidad, porque hay desmielinización en las vainas de mielina, porque se atacan a los plasmalógenos, no solo a los plasmalógenos, pero de manera más importante a los plasmalógenos de las vainas de mielina, y se destruyen. Esta es una enfermedad que se da por hipersensibilidad de tipo 4. Tenemos células atacando a las vainas de mielina. En el caso de antifosfolípidos es una hipersensibilidad de tipo 2, anticuerpos en contra de antígenos en la membrana. Aquí tenemos células en contra de antígenos linfocitos. Es una respuesta celular inapropiada que hace que empieces a destruir las vainas de mielina, y por lo tanto la neurona no pueda captar información ni tampoco enviarla. No hay una respuesta. Tú puedes percibir la información ciertamente, pero tiene que haber una respuesta del sistema nervioso central para que tú sepas lo que está ocurriendo. Y si no hay la vaina de mielina que envíe la respuesta para que tú sepas que es fuego, que es algo abrasivo, que quizá te pincha, no sé, lo que sea, no sabes qué hacer. No tienes la información adecuada para mover un pie, mover el otro, en fin, es una enfermedad que se caracteriza por desmielinización y problemas de sensibilidad y respuesta motora. Esta enfermedad tiene crisis, como todas las enfermedades autoinmunes, tienen crisis, no son constantes, no tiene síntomas permanentes, sino que hay momentos que los tienes y hay momentos en que no. Y aquí ves estas zonas de desmielinización en esta imagen. Esto puede remielinizarse por algún fenómeno ambiental, se disminuye la actividad linfocitaria y esto puede mielinizarse, pero cuando hay una nueva crisis, aparecen otras zonas de desmielinización. Por eso es tan difícil el diagnóstico. Es muy, muy, muy difícil el diagnóstico, porque son síntomas muy, muy abigarrados. De repente no siente un dedito. Y se siente mal, fatigada, cansada y no siente un dedito. Vas al médico y es mujer
y la mandas al psiquiatra. Típico, o sea, es así, a menos que ya hayas tenido contacto con pacientes con estos datos, ¿no? Las pacientes se quedan ciegas, con mucha frecuencia síntomas oculares, se quedan ciegas y eventualmente luego de la evolución crónica de la enfermedad pueden llegar a una absoluta inmovilidad, pero con conciencia de lo que ocurre. También el tratamiento es esteroides, aunque para esta enfermedad sí ya hay mucho avance en inmunoterapia. Parece que pudiera servir este medicamento. El fingolimod se está usando mucho. Hay varios medicamentos que forman parte de las terapias biológicas o inmunoterapias. Este es un análogo de la esfingosina, que es el azúcar propio de los esfingolípidos, y este medicamento va a evitar que los linfocitos salgan. Si el linfocito no sale del ganglio linfático, entonces no va a ir a atacar al sistema nervioso central. Y de esa manera controlas el proceso inflamatorio en la esclerosis múltiple. Parece que funciona, pero como todos estos medicamentos se toman como por ciclos, entonces vas a tomar un tiempo fingolimod y luego te lo van a cambiar por otro, por un pariente, porque hay varias áreas de investigación en este sentido y te los cambian porque el sistema nervioso, el sistema inmune se va defendiendo, dice, no me va a dejar salir entonces empiezan a buscar formas las células de defenderse de los medicamentos y por eso se van rotando los medicamentos en estos pacientes, pero parece que les va bien. Por supuesto que los pacientes que usan estos tratamientos están en protocolos de investigación científica, así que están en estudios. Y es una paciente con esclerosis que está tomando tal cosa y se le hace sus controles y así tiene grupos de estudio de diferentes medicamentos que están en ensayos clínicos controlados. Por supuesto, en Bolivia eso no ocurre, pero las pacientes que yo conozco que tienen esclerosis múltiple aquí se están tratando con este tipo de esquemas de ensayo clínico en Chile, porque la medicina en Chile está muy bien organizada y muy buena. Entonces, hay muchos de estos que se tratan en Chile por la cercanía, obviamente. En México también hay un montón de estudios controlados. Todos los hospitales grandes, todos los pacientes están en estudios controlados para probar diferentes medicamentos. Doctora, entonces quedan con el sistema inmunitario deprimido. Sí, de cierta forma, en todas las enfermedades autoinmunes usamos algún medicamento que inmunodeprima, sí. Porque las enfermedades autoinmunes son enfermedades en las que tienes una hiperactividad del sistema inmunológico. Entonces, los medicamentos que tú das para estas enfermedades, incluyendo los esteroides, bajan la actividad del sistema inmune. No demasiado. O sea, el fingolimod controla solo la salida de los linfocitos en ciertos lugares. ¿Por qué en ciertos lugares? Porque se manejan, no sé si han visto eso en patología, pero hay quimosinas y receptores de quimosinas y diferentes moléculas de adherencia que controlan la migración de los leucocitos a diferentes lugares. Entonces, específicamente en esclerosis, tú tienes cierto marcador que guía al linfocito al sistema nervioso, porque tampoco es que el sistema nervioso entre a cualquier célula. De hecho, el tráfico de leucocitos en el sistema nervioso central es mínimo, porque yo no quiero que cualquier célula venga y mate una neurona. Los linfocitos se enloquecen en cualquier momento y matan a las células. Entonces, en el sistema nervioso no hay un tráfico linfocitario importante. Los linfocitos que tendrían que entrar por algún proceso específico inflamatorio son muy especiales y tienen cierto marcador de reconocimiento para llegar al sistema nervioso. Así que el fingolimod actúa sobre estos linfocitos que tienen estos receptores, estas moléculas de adherencia que les permiten entrar al sistema nervioso. En el sistema inmunológico tenemos un control muy importante de la migración de los leucocitos y este control depende de moléculas como las quimosinas, las diferentes integrinas, y la inmunoterapia lo que está haciendo es tratando de controlar algunas de estas moléculas para controlar específicamente la respuesta en lugares específicos. Pero esto solo se está haciendo en esclerosis múltiple, en enfermedad de Crohn. Después en las demás no hay esta opción, hay que hacer inmunosupresión general. No se hace siempre, se hacen ciclos.
Entonces, tu paciente colúpica está descompensadísima y los esteroides no le sirven y la cloroquina que está tomando no le está funcionando, entonces la hospitalizas y le das ciclos de metilprednisolona, o sea, dosis elevadísimas de esteroides, o le das ciclos de ciclosporina, que es un inmunosupresor. Y ahí como que le das un susto al sistema inmune y lo controlas con bajas dosis de esteroides o de algún otro medicamento que tenga efecto inmunológico. Pero sí, la inmunosupresión es una regla en mayor o menor grado en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Bueno, este es el gráfico final. Glicerol, no es el final. El glicerol 3-fosfato, fosfatidato, diacilglicerol, fosfatilcolina, etanolamina y serina y triglicéridos, ¿no? Y también el fosfatidato con nucleótidos de SDP, fosfatilglicerol, cardiolipina, fosfatidilinositol. Y la dihidroxiacetona ella directamente va a ser la que permite la síntesis de los plasmalógenos como el factor activador de las plaquetas. Así que de la hidroxiacetona directo se sintetizan estos y estos otros de manera indirecta porque la dihidroxi se convierte en glicerol 3-fosfato. Finalmente, para el metabolismo de los fosfolípidos, esto ya lo habíamos mencionado, tenemos a las enzimas que hidrolizan los glicerofosfolípidos y esas son las fosfolipasas. Tengo la fosfolipasa A, la B, bueno, A1, A2, B, fosfolipasa C, fosfolipasa D y fosfolipasa ya. La B la obvié. Así que la fosfolipasa A1, voy a sacar las flechitas mejor, la fosfolipasa A1 rompe aquí el enlace éster y libera el ácido graso que está en el carbono 1, por eso se llama A1, ácido graso de la posición 1. Así que saco aquí, rompo este enlace éster, dejo un lisofosfolípido y libero un ácido graso. La fosfolipasa A2, ya la conocen, se encarga de romper este enlace éster en el carbono 2, por eso, y liberar el ácido graso, por eso es A2. Libera el ácido graso que está en la posición 2. Y generalmente este es ácido araquidónico. La fosfolipasa C rompe aquí el enlace éster entre el fosfato y el glicerol y libera dos moléculas, libera diacilglicerol y fosfocolina o fosfoetanolamina o fosfoserina o fosfoinositol, inositol 3-fosfato. Y la fosfolipasa D saca el sustituyente. La fosfolipasa D elimina el sustituyente, de tal forma que libera diacilglicerol fosfato y el sustituyente. La fosfolipasa A1 y A2 liberan lisofosfolípidos y un ácido graso. La fosfolipasa C libera diacilglicerol y fosfocolina, fosfoetanolamina, fosfoserina, lo que sea. Y la fosfolipasa D libera diacilglicerol fosfato, ácido fosfatídico, y el sustituyente lo suelta, lo manda para cualquier otro lado. Así que asegúrense de colocar qué hace cada una de las fosfolipasas. Repito, fosfolipasa A1 produce ácido lisofosfatídico y un ácido graso. La A2 libera otro ácido graso y ácido lisofosfatídico. La C libera diacilglicerol y fosfocolina, fosfetanolamina, lo que sea. Y fosfolipasa D rompe acá y libera diacilglicerol o ácido fosfatídico y el sustituyente. Preguntas. Ahí lo dejamos el día de hoy. No hay preguntas. Bueno, me olvidé subir las diapos. Ahorita las voy a subir ya. Para la que me pidió las diapos, las voy a subir ahorita.